Estamos a poco menos de 10 kilómetros de la ciudad de Segovia y ya nos acompaña Miguel Antona, CEO de la empresa Innoporc, a su lado su padre, Miguel Ángel Antona, presidente también de la empresa Innoporc. En primer lugar, agradeceros a ambos que nos hayáis abierto las puertas de esta magnífica empresa, que tenéis unas oficinas que nos han impresionado muchísimo. Me han gustado, me alegro. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Porcinews por pensar en nuestra familia y en nuestra empresa para charlar un ratito y para que conozcáis, bueno, pues un poco de la historia de la familia y de la empresa, que están íntimamente ligadas. Bueno, esto es Generaciones. Estamos en el tercer capítulo de Generaciones, en el que, bueno, mi compañero y yo damos vueltas por España para conocer de primera mano también la importancia del relevo generacional dentro del sector, en este caso del sector porcino, un sector que tiene muchísima importancia en nuestro país, y sobre todo darle la importancia que merece también al relevo generacional, que posiblemente esté quedando un poquito de lado. Entonces, por eso nos juntamos y nos citamos también personalmente con aquellas empresas que padre e hijo, incluso también abuelos, ¿no?, que hoy comentaremos aquí también, porque es el caso de Innoporc, que es una empresa segoviana, 100% segoviana, ¿verdad? Antes de nada. 100% segoviana. Y nace en los años 70. Bueno, esto mi padre lo puede contar, que acierta más. Sí, bueno, en los años 70, y posiblemente mi padre empezó la actividad, yo creo que en los años 60 empezó la actividad, pero un poco ya como una empresa un poco más organizada, yo creo que fue a partir de los 70. Y a día de hoy, en pleno 2023, vemos estas oficinas. Apostáis por la innovación. Es uno de los ejes que tenéis, entiendo, en Innoporc. Sí. Bueno, como su propio nombre indica, efectivamente la innovación es uno de nuestros pilares, ligado a otros 4 pilares, como son las personas, como es el bienestar animal, la sostenibilidad y la motivación social corporativa. Y bueno, pues sí, estas oficinas tienen un poco de todo. Tienen de personas, tienen de bienestar, en este caso no es tanto animal, pero de bienestar, tienen de sostenibilidad, bueno, pues porque es una inversión que hemos procurado que fuera respetuosa y eficiente energéticamente, y tiene innovación, pues porque de la misma manera, bueno, pues aquí trabajamos mucho con la innovación, con los datos, con la información. Antes de nada, para contextualizar, con Miguel tuvimos la oportunidad de citarnos y de conocernos en Porciforum, ya que fue uno de los tertulianos de la mesa redonda que se llevó a cabo allí en Lleida. Con su padre no, pero también coincidimos en FIGAN. Entonces, en primer lugar, como decía antes, agradecerte sobre todo la predisposición, porque dentro de una agenda tan apretada, ¿no?, porque me acuerdo que en FIGAN sí que iba muy apretado o muy ajetreado. Entonces, agradecerte, porque ¿cómo se lleva el día a día, Miguel, el ser el CEO de una empresa así, que entiendo que cada vez vais a más? Bueno, pues el día a día es apretado en una empresa como esta, una empresa familiar, pero bueno, de la misma manera que puede ser el día a día de cualquier trabajador. Lo que pasa es que en nuestro caso, bueno, pues cuando eres empresario, pues no hay horarios, Claro. Ya lo sabemos. Esto es, pues desde que empiezas hasta que acabas, y seguramente cuando estás en la cama incluso sigues en ello, ¿no? Entonces, bueno, al final esto va de organizarse, pero sobre todo, y lo más importante, va de personas, de tener equipos, de tener pues grandes profesionales que de alguna manera te permitan que, aunque sigas creciendo o vayas creciendo o estés escalando en tamaño, etcétera, tu carga de trabajo no tenga por qué ser mayor, ni tenga por qué ser un multiplicador del crecimiento, ¿no? Al final, yo creo que ese es el gran acierto que tenemos, que bueno, pues de alguna manera estamos teniendo en Innoporc, y es que nos estamos rodeando pues día a día de personas muy comprometidas, de grandísimos profesionales, con un gran talento, con unas grandes ganas de crecer dentro de la empresa, y eso, bueno, pues nos permite que cada uno en nuestro área podamos desarrollar nuestro trabajo sin volvernos locos o demasiado locos. Y bueno, y de hecho, seguramente cuando éramos más pequeños, y bueno, mi padre de esto podrá hablar porque, bueno, pues ha sido hombre orquesta durante muchos años, teníamos más carga de trabajo, quizás incluso un trabajo de menos calidad, podíamos estar menos focalizados o menos centrados en realmente los temas estratégicos. Y yo creo que hoy, bueno, pues el tener personas tan competentes, como decía antes, en los diferentes departamentos y las diferentes áreas, pues nos permite quizás quitarnos un poco esa nebulosa de la locura del día a día, y a veces pues poder pensar más en la estrategia. Miguel Ángel, ¿cómo es la vida del presidente
de Innoporc. ¿Cómo es el día a día, desde que se despierta hasta que se va a dormir? Bueno, yo ahora lo que hago fundamentalmente últimamente, en los últimos, mejor el último año y medio, suelo trabajar por las mañanas, suelo estar por las mañanas presente en la empresa y luego por las tardes generalmente no tengo ninguna actividad, ¿no? Vengo más o menos a intentar un poquitito estar al tanto de lo que pasa, de las cosas y bueno, y un poco a seguir y a ir marcando junto con mis hijos la estrategia y con el equipo de dirección que tenemos, la estrategia de la empresa, ¿no? O sea, estoy un poco más en el, digamos que en los grandes, no en las grandes, en las decisiones que consideramos que pueden ser importantes de cara al futuro, ¿no? Yo creo que el papel ha cambiado en los últimos años sustancialmente. Porque si yo le pregunto a bote pronto, Miguel Ángel, ¿usted sabe cuántos años lleva trabajando en Innoporc? Si tuviese que decírmelo rápido. No, yo empecé muy joven con mi padre. Mi padre me dio autoridad o me dio paso muy rápido y entonces llevo muchísimos años, no sé, yo creo que desde los 18 por ahí, llevo tomando decisiones en la empresa, es decir, que tengo 69, por tanto, llevo 51 años. 51, ¿eh? 51 años en la empresa, estando de una forma distinta, porque ha cambiado muchísimo el sector y hemos cambiado. Ahora iremos. Y también la empresa ha cambiado. Y entonces, pero bueno, llevo todos esos años estando ahí y tomando yo generalmente las decisiones y asumiendo las responsabilidades. Últimamente las decisiones son ya más conjuntas de todos, pero durante mucho tiempo pues fueron personales mías. Y tú, Miguel, entiendo que 51 años seguro que no. No. Pero ¿cuántos años? No, Desde el no. 2017, si no me equivoco. Sí, en lo que es la empresa familiar, bueno, ha habido diferentes fases, diferentes momentos. Bueno, yo creo que no es necesario explicar que en una empresa familiar y ahora ya somos un poquito más grandes, ¿no? Pero pues de hace años que éramos un poquito más pequeños, cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, yo mismo, pues teníamos un contacto muy cercano con la empresa. Los veranos estabas bueno, pues yendo a las granjas y bueno, pues cada uno un poco en lo que más les gustaba dentro de las áreas que había la empresa, pues estabas metido en ello desde muy jóvenes, 13, 14, 15 años. Posteriormente, cuando estaba estudiando, tuve también un tiempo que estuve, bueno, pues participando en la empresa de una forma un poco más intensa y luego, bueno, pues durante 15, 16 años he estado fuera de la empresa, en otras empresas, desarrollando otros negocios y bueno, y volví, pues sí, efectivamente, más o menos en el 17 aproximadamente, a finales, casi en el 18 y bueno, pues han sido 5 o 6 años ya casi, pues muy intensos, tremendamente intensos y bueno, y yo creo que podemos, yo particularmente estoy satisfecho porque bueno, pues hemos ido avanzando y ya teníamos una empresa cuando yo entré muy consolidada y bueno, que hacía las cosas muy bien, pero sí que es cierto que al final tienes que estar con un ojo puesto en el sector, tienes que estar con un ojo puesto en las tendencias, con un ojo puesto en la sociedad y yo creo que hemos tratado de captar lo que está ocurriendo en todo ese entorno y bueno, pues acelerar cambios dentro de la empresa. Miguel Antona, ¿qué estudios tiene? Miguel Antona, ¿qué estudios tiene? Bueno, pues ¿te digo los que más me han valido o te digo los bueno, que tengo? te voy a añadir una pregunta más. Sí. Miguel Antona, ¿qué estudios tiene y desde qué punto o desde qué si existe algún punto de inflexión en el que digas me decanto por la ganadería o si ya te despierta un cierto interés desde que eres pequeño creciendo al lado de tu padre? Bueno, yo creo que todos los que estamos en una empresa familiar o tenemos personas cerca que han vivido en una empresa familiar, pues sabes que al final hay una tendencia clara hacia una cierta orientación por lo que has estado viviendo en casa, ¿no? Incluso habiendo vivido momentos complicados, que es lo normal cuando se tiene una empresa y habiéndolo vivido en casa, bueno, pues si tienes determinada personalidad, como es mi caso, casi no me planteé o no me he planteado en ningún momento hacer algo distinto que es ser empresario. Cuando
de alguna manera me puse a pensar, oye, ¿qué estudio? ¿Por dónde me decanto y tal? Tenía 3 áreas que sabía que me gustaban. Por un lado era la parte de la gestión empresarial, me gustaba mucho también los recursos humanos y me gustaba del derecho. Me gustaba no tanto como para hacer derecho en exclusiva, pero sí tener ciertas asignaturas, y me gustaba mucho también la parte de la psicología, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba decidiendo la carrera, pues estaban empezando a salir carreras híbridas que tenían un poquito de todo, y una de ellas era relaciones laborales o ciencias del trabajo, y me decanté por esa carrera. Tenía un poquito de todas esas áreas, y bueno, pues te permitía tener un cierto conocimiento teórico de cada una de ellas, que luego pues ves. Y bueno, esto yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos en el sistema educativo español, que todavía las materias que se estudian en las carreras poco tienen que ver con la necesidad luego real Sí, ¿no? de las empresas. Sin ir más lejos, como anécdota, nos enseñaban a hacer nóminas y TCs en la parte laboral de relaciones laborales en papel. O sea, algo que está obsoleto, ¿no? Más bien nos vendría que te enseñen el software con el que trabajan las empresas, ¿no? Pero bueno, también me estuve formando hice cursos de posgrado en marketing y dirección comercial, en gestión de recursos humanos y dirección de empresas, pero vamos, sin lugar a dudas, aunque cada una de las cosas o de los estudios me han enriquecido, sin lugar a dudas, al final es el día a día, es el día a día de los negocios, es el día a día de las relaciones con otros empresarios, lo que sin lugar a dudas, bueno, pues me ha hecho tener la perspectiva que tengo hoy. Hablamos de la universidad, con sus más y sus menos, lo que te enseñan y lo que no te enseñan. ¿Qué aprendes tú de tu padre también, Miguel? Bueno, a ver, yo de mi padre aprendo sobre todo con el ejemplo y del ejemplo, que yo creo que realmente es como se aprenden las cosas que calan, porque bueno, lo demás, bueno, pues la teoría está muy bien, como decía antes, pero realmente lo que te impacta, lo que perdura es lo que ves en el ejemplo y lo que ves de forma reiterada y de forma perseverante día a día, año tras año, ¿no? Y yo de mi padre, aparte por supuesto de que tiene una visión fantástica y una capacidad de esfuerzo brutal, a mí me asombra sobre todo la resiliencia después de tantísimos años. Ha comentado 51 años, ¿no? Fíjate, 51 años. No, puede pasar de todo. En 51 años, cuando ya sabemos que prácticamente el 80% de las empresas a los 5 años ha quebrado, imagínate en 51 años en la vida empresarial, cuántas veces no te has caído y te has tenido que levantar, ¿no? Es decir, eso es sinónimo de una grandísima resiliencia, de una capacidad de esfuerzo y de sufrimiento, ¿no? Muy importante, y sobre todo también es sinónimo de haber tenido bueno, unos acompañantes, en este caso la familia, en este caso mi madre, que haya podido soportar y haya podido aguantar eso, ¿no? Porque claro, al final las jornadas de mi padre han sido de sol a sol, ¿vale? Y siguen siendo en menor medida, pero él está ahí. Miguel Ángel, ¿y usted cómo recibe la noticia cuando su hijo decide unirse a la empresa ya de forma más presencial, de forma directa? Decíamos antes, alrededor del 2017, ¿cómo recibe la noticia? ¿O usted de pequeño ya también es como que buscaba incentivarle un poco a que se uniese al mundo ganadero, o es una decisión suya propia? Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? A mí me parece, él estuvo, como ha comentado antes al principio, antes de estar en otras experiencias, otras actividades, estuvo trabajando conmigo en la empresa. Luego él quiso ver o sondear otro tipo de actividades, y luego, bueno, pues pasado unos años yo creo que le sirvió de bastante de experiencia a la hora de ver lo que es una empresa, de ver, bueno, yo lo que es la relación, ¿no?, con la gente, y bueno, yo creo que eso ha servido de forma importante, ¿no? Y en un momento dado se decidió que abandonaba ese tipo de actividades y que se venía pues aquí a la empresa. La empresa estaba en un momento en que estábamos planteándonos coger una dirección distinta, o no distinta, pero vamos, sí que acelerar una serie de procesos, ¿no? Y bueno, pues ir dando una imagen, una idea distinta, ¿no?, de lo que tiene que ser la empresa en el futuro. Y entonces Miguel, en ese aspecto, pues yo creo que ha hecho una gran aportación, y yo creo que fue muy positivo para la empresa que se incorporara. Ya estaba conmigo anteriormente otro hijo mío que tiene la carrera de veterinaria, y entonces tiene otro concepto, otra visión de la empresa en algunos aspectos. Se complementa perfectamente con lo que hace Miguel, pero sí que hacía falta
pues una persona que bueno, pues fuéramos marcando un poco y ejecutando una serie de estrategias y de planes estratégicos que nos marcamos en el 17-18, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Luego hace 3 o 4 años se ha incorporado otro hijo mío que lleva otra área del negocio, eso unido al equipo de personas que se han ido haciendo, que eso mayoritariamente lo ha hecho Miguel. Bueno, pues hemos ido creando un equipo, ¿no?, entre lo que es las personas que son de la familia, mis hijos, más las personas que se han incorporado a la empresa, más algunas personas que ya estaban en la empresa conmigo, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tenemos es que yo creo que poco a poco se ha ido haciendo un buen equipo con personas que están muy implicadas en la empresa, que es fundamental, y personas pues, que consideramos que son preparadas y que bueno, y que podemos abordar de una forma mucho más en equipo que los retos y los cambios que hay que ir haciendo, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que en este caso la empresa de la que yo presido ha tenido durante muchos años una gestión pues digamos muy personal mía, ¿no? Donde todo empezaba en mí y todo terminaba en mí, ¿no? Entonces, una vez que se decidió abordar un crecimiento y una forma distinta, yo entendí perfectamente que se pasaba de una forma personal mío a equipo, ¿no? Yo eso recuerdo que en el año 2019 o 18 fue, ¿no? Me parece, me entregaron aquí en Segovia el premio de empresario del año. Yo creo que en la intervención que hice allí de agradecimiento por el premio, una de las cosas que dije es que bueno, pues que yo había sido un poco el todo de la empresa, pero que a partir de un antes, de un año, 2 años antes y al futuro, en lugar de ser un poco personal todo, pasaba a ser una gestión mucho más en equipo, ¿no? Yo lo he tenido claro y en ese camino estamos trabajando, ¿eh? Yo ya no me ocupo de hacer el equipo, pero lo comparto y lo apoyo. Eso ya se encarga Miguel, entiendo, en parte, o... Bueno, como comentaba antes, hoy tenemos la suerte de que tenemos un número de personas cada vez más importante que toma decisiones muy relevantes. Con lo cual, bueno, pues hay algunas decisiones en las que yo participo y otras en las que tampoco es necesario, porque al final yo creo que lo más importante dentro de una organización de las características como es la nuestra, que es una empresa familiar que está en crecimiento, es que de alguna manera todos estemos alineados, sepamos exactamente cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros pilares, que antes lo he comentado un poco, ¿no? Y que de alguna manera no haya dudas en cómo comportarnos o cómo debemos actuar o las decisiones que debemos tomar, siempre con una perspectiva creativa, siempre con la posibilidad de que surjan ideas nuevas. Para eso se están incorporando además también perfiles que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro sector, para que también nos hagan salir un poquito más de la caja, pero esto lo que nos permite es, bueno, pues que se tomen decisiones de relevancia sin tener por qué ser estrictamente la dirección, con lo cual, bueno, pues hay de todo. Antes de entrar ya en materia del tema del relevo generacional, ya os lanzo la última, sobre todo a ti, Miguel. Comentaba tu padre el año 2017-2018, ¿no? Hablábamos antes fuera de cámaras de fútbol, ¿no? Que te gustaba mucho el fútbol del Real Madrid, entiendo. Sí. Para los que no conozcan, estamos en Segovia, a poco menos de 200 kilómetros de Madrid, o tiro muy largo, ¿no? La presión la tenemos, la presión del fútbol la tenemos con Madrid, que está cerquita. Sin echarse flores a uno mismo, porque bueno, a veces también viene bien eso, también viene bien echárselas, ¿no? Pero ¿consideras que en la temporada, digamos, 17-18, eres el fichaje galáctico de Florentino Pérez cuando entras aquí a la empresa y le das un aire nuevo, que era lo que necesitaba, como decía antes tu padre, para encaminar la empresa hacia otro sector? Bueno, otro sector no, sino otro aire, ¿no? Y llegar a lo que habéis llegado a día de hoy. No me consideraría, no me consideraría fichaje galáctico. Me podría considerar, en todo caso, bueno, pues una persona que venía de fuera del fútbol. Y de alguna manera, bueno, pues que habiéndose empapado de otras prácticas deportivas, pues pudo trasladar lo que había visto y sobre todo, bueno, pues con el equipo que ya había
que supo asumir muy bien que se estaban haciendo otras cosas en otros deportes, bueno, pues hemos ido creando un equipo pues más fuerte, más sólido, más consolidado y que sabe jugar a muchas cosas. Vale, yo creo Queda claro, que queda tiraría por ahí. Y el relevo generacional, decíamos antes, ¿no? Estás tú, está tu hermano, Sí. otro hermano también, comentábamos Sí. antes. Sí. ¿Cómo se lleva esto, trabajar en familia? Porque a día de hoy cuesta de encontrar que las empresas familiares salgan adelante y que sobre todo también tengan bueno, que vaya creciendo tan bien y tan prósperamente. Bueno, hay una cosa que decimos siempre los que pertenecemos a las empresas familiares, y es que lo mejor de la empresa familiar es la familia y lo peor de la empresa familiar es la familia. Es decir, tiene esa dicotomía, ese efecto bipolar y esa complejidad, porque el negocio no empieza a las 7 y acaba a las 3, sino que es todo el día, todos Claro. los días, en cualquier momento de la semana, de vacaciones o no vacaciones, ¿vale? Entonces, hay una cosa que está clara y es que, como en todo, el hecho de que haya más posibilidades de que una persona, un miembro de la familia, se pueda quedar en el negocio depende de su atractivo. Depende bueno, pues de que de alguna manera haya continuidad, haya futuro en la empresa, que sea una actividad que te pueda gustar, que puedas aportar valor porque tus características de alguna manera encajen en los puestos o en las vacantes que haya en la empresa. Y bueno, en nuestro caso particular, como ha dicho mi padre, tenemos perfiles distintos. Y bueno, y eso ha permitido pues que nos podamos complementar bien. Mi hermano Pablo, que es la persona que lleva la dirección comercial, pero con conocimiento, es veterinario, ¿no? Entonces conoce muy bien también la parte técnica de las granjas. Mi hermano Rodrigo, que tiene una gran capacidad para bueno, pues todos los temas relacionados con los números, ¿no? Los temas financieros. Y bueno, y en mi caso, pues que quizás pueda tener una visión un poco más 360, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto unido, bueno, pues a lo que ya he comentado antes, que tiene de aporte mi padre, bueno, pues hace que bueno, pues que se haya creado una estructura familiar que apetece, en la que apetece poder estar y sobre todo apetece poder seguir porque tienes múltiples compañeros, lo digo y lo reitero, pero es que esto es la clave, o sea, realmente es el motivo por el cual y no porque podría decirse que es algo distinto, ¿no? Y es que, bueno, pues alegra venir a la empresa y ver que tienes compañeros que en muchos casos ya son amigos, que son tremendamente o que están tremendamente comprometidos, que son tremendamente responsables y talentosos. Y entonces, claro, pues apetece mucho más estar en una empresa, continuar, que haya sucesión y de alguna manera hacer esfuerzos porque este sector vaya más. Miguel Ángel, ¿y usted qué cree que falla? Sobre todo en el tema del relevo generacional para que los jóvenes no quieran apostar por el sector y cuando tengan que heredar lo que vienen a heredar de sus padres decidan dar un paso al lado y orientarse por otros caminos. Yo creo que una de las claves está el que la empresa que tenga sea atractiva, ¿no? Lo que decía Miguel, ¿no? Sí, es que es fundamental, claro. Tiene que ser atractiva para las personas que vienen a trabajar, tanto las que están o vienen de la propia familia, del entorno familiar, como las personas que vienen del exterior, ¿no? Yo creo que la empresa hay que hacerla atractiva. Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final las empresas, en cualquier actividad, no solo en esto, las hacen las personas. Y entonces, si tú haces una aportación de personas en condiciones y de calidad y comprometidas, pues tienen muchas posibilidades de tener éxito, ¿no? Salvando todas las dificultades que en cada momento se presentan, ¿no? Porque no hay una línea continua siempre bien, ¿no? Sino que se producen muchos altibajos y más en esta actividad nuestra, ¿no? Y luego dentro del sector nuestro, pues yo creo que nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un modelo de negocio con ciertas diferencias sobre el resto. Y nos ha parecido que a futuro había que trabajar sobre unas bases y sobre unos objetivos y hemos establecido un modelo de negocio. Y un modelo de negocio que es distinto a otras empresas que también lo desarrollan. No digo ni que sea mejor ni peor, no digo eso. Distinto. Digo que es distinto. Hemos establecido un modelo de negocio distinto, eso sí que lo tengo clarísimo, ¿no? Y bueno, estamos en esa línea. El tiempo dirá si ese modelo de negocio es acertado o no es acertado. Pero lo que sí que está claro en estos momentos es que es distinto, ¿no? Y luego en cuanto al relevo generacional, Sí, lo que pues decíamos, ¿no? ¿Qué falla? aparte de que sea atractivo y qué es lo que falla, yo creo que eso, fundamentalmente, que tiene que ser atractivo. Y luego, yo creo que también
una parte importante de la responsabilidad a la hora de que eso no fracase la tiene, digamos que en este caso dentro de la familia la persona que haya sido protagonista de ello, ¿no? Yo creo que hay que saber guardar un equilibrio, que a veces no es fácil, y yo creo que dentro de ese equilibrio pues hay que saber que el peso que uno va teniendo a lo largo del tiempo es un peso que tiende a disminuir, Lo que hay que saber es la intensidad con la que disminuye y el tiempo que hay que dedicar para que disminuya. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, y en eso estamos, eso estoy yo, en aplicar, ir bajando la intensidad y aplicando el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero teniendo clarísimo que tiende a disminuir y después a desaparecer, ¿no? Que es porque es ley de vida, ¿no? Y es así. Y yo creo que eso hay que hacerlo de tal forma que lo que al final se haya generado como estructura de funcionamiento de la empresa sea la correcta y sea la adecuada, ¿no? Dentro de unos cánones en la que hay que tener, hay que intentar que bueno, la visión de la empresa sea una visión de conjunto, ¿no? Y donde la participación de todas las partes sea lo más importante posible, ¿no? Y ya por último, Miguel, de forma resumida, ¿qué mensaje le lanzarías o qué mensaje transmitirías a alguien que nos esté viendo detrás de las pantallas o escuchando, ¿no? Porque esto lo pueden ver o lo pueden escuchar a través del canal de podcast? ¿Qué mensaje lanzarías a cualquier joven que esté indeciso, que no sepa qué hacer, si seguir con la empresa familiar o decantarse por otro camino? ¿Cuál es el mensaje que le lanzarías? Bueno, lo primero que yo creo que es imposible de sortear es el hecho de que lo que quieras hacer en tu vida o lo que te quieras dedicar de alguna manera te tiene que motivar, te tiene que gustar, ¿vale? De poco sirve que puedas tener una empresa familiar que pueda ser atractiva si no hay ningún rol que encaje en lo que a ti te gusta o si por lo que sea el sector o la actividad tampoco te llama la atención. Entonces yo siempre digo que lo primero que tienes que hacer es tener claro qué es lo que te gusta y tratar de conseguir que aquello que podrías tener como ocio se convierta en un negocio. Si es un negocio familiar y puedes jugar un rol importante dentro de la familia y dentro del negocio, pues genial, ¿no? Pero la clave de alguna manera es saber qué es lo que a ti te motiva o te puede motivar cada mañana para levantarte y abordarlo. Y luego, pues cada uno en función pues, de su formación, en función de un poco del entorno en el que se mueva, pues yo creo que hay múltiples posibilidades para formarse, para avanzar, para emprender, si por lo que sea el negocio familiar no te encaja, ¿no? Pero yo siempre digo eso, que al final la vida o la parte laboral o profesional dentro de la vida son muchas horas como para tener que dedicarle tiempo a algo que no te gusta, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Si luego además con todos estos ingredientes encaja dentro del negocio familiar y eso permite que el negocio perdure o persista, pues mejor que mejor, porque estamos en un país en el que lo que hace falta principalmente son empresas, ¿no? Y lo que necesitamos además, bueno, pues es que este sector, que es un sector tan importante socialmente y en su faceta de alimentación de la sociedad de una manera eficiente, lo que necesitamos es que perdure, que persista y sobre todo, y lo más importante, aquí jugáis un rol clave vosotros, los periodistas, las personas que os dedicáis a la comunicación dentro de este sector, el altavoz, el gran altavoz sois vosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solo dentro del sector, sino fuera del sector, a nivel sociedad, tenemos que ser capaces de trasladar ese atractivo que decíamos que tenemos que tratar de crear dentro de la empresa, tenemos que ser capaces de que también lo sea el sector, porque si no hay una situación compleja, que es tu empresa puede ser muy atractiva, pero si fuera el sector no lo es tanto, vas a estar luchando contra titanes, ¿vale? Entonces tenemos que hacer una labor conjunta. Y aquí aprovecho para agradeceros la grandísima labor que hacéis a nivel de comunicación y de difusión de lo que hacemos. Y nada, es lo que puedo decir. Permíteme repescar antes de acabar ya, Sí. por último. Comentabas antes el tema de las vacaciones. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cuáles? ¿Las nuestras o las vuestras? Las nuestras. Al ser presidente y CEO de la empresa, ¿cómo se lleva eso? A ver, ahora de manera muy distinta. Mi padre, bueno, pues por supuesto se organiza como le da la gana, como no puede ser de otra manera, bueno, después ¿no? de 51 años, ¿no? Por También, supuesto, vamos, solo faltaba, ¿no? Que le dijéramos cuándo se puede ir o no y
ahí no entramos, ¿no? Nosotros, bueno, pues también lo que tratamos de hacer dentro de la empresa es dar mucha libertad, o sea, no solo a nosotros, sino también, por supuesto, a las personas que trabajan con nosotros. Entonces, yo en mi caso particular no soy de largas vacaciones, no me encaja muy bien. ¿No? No. Entonces, si tuviese que preguntarte por un sitio en el que desconectarías... Santander. A mí Santander me gusta mucho, sí, me parece que es una zona, Santander, Cantabria, bueno, son zonas que tienes playas, tienes montaña, tienes lugares muy bonitos y se come muy bien. Genial. Miguel Ángel, presidente de Innoporc, Miguel Antona, CEO de Innoporc, sobre todo, eso por un lado, los cargos, los dejo de lado porque antes no lo he comentado. Padre e hijo, sobre todo, ¿no? Y por eso hemos venido hasta aquí, hasta Segovia, para conocer también vuestra historia, la historia de Innoporc. Ya la conoceremos porque hay mucha gente que ya la conoce, pero bueno, la hemos querido dejar un poco también de lado para centrarnos sobre todo en vuestra historia, en vuestro lado más personal y sobre todo en el relevo generacional, que es por lo que hoy estamos aquí sentados. Agradeceros, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, que nos hayáis abierto las puertas de esta magnífica oficina que tenéis aquí a poco menos de 10 kilómetros de Segovia. Ha sido un gran trayecto, así que antes de marchar sí que os pido alguna recomendación para que visitemos por aquí cerca antes de volver para Barcelona nosotros, porque también, bueno, que podamos aprovechar un poco el trayecto y podamos conocer algo de aquí de Segovia. Bueno, Segovia es un monumento andante, ¿vale? Entonces casi te vas a tropezar con un monumento, según des un paseo por Segovia, por la provincia, te vas a tropezar con cualquier magnífico restaurante donde se come de maravilla, donde se come un cochinillo como no lo hay en el mundo, ¿vale? Que además es producto del sector porcino, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que tanto la capital como la provincia son un reclamo turístico casi sin buscarlo, porque tienen unas características muy especiales y además, por supuesto, pues acompañado de gente maja, que es lo que somos los segovianos. Miguel Ángel, un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Miguel, muchas gracias. Estoy convencido que nos volveremos a ver pronto. Sí, bueno, pronto. cuando queráis, las puertas de Innoporc están abiertas y esta es vuestra casa. Y a la audiencia, no desconectéis, porque hasta aquí el tercer capítulo de Generaciones, pero como digo siempre, en nada, estad atentos, activad la campanita, porque en nada, como digo, tenéis un nuevo capítulo. Hasta entonces.